Ábreme. Abre la puerta. Ábreme. Abre la puerta. Seguimos informando desde el Instituto de Meteorología. Los datos indican que la situación de la crisis del agua ha empeorado con respecto a la semana pasada. La llegada de refugiados climáticos aumenta A mi abuela a un nunca le ritmo gustó frenético, verme bajo el mientras agua. que los efectos negativos del clima se manifiestan con más frecuencia. Me llamo Biar y nací en un momento que todo el mundo recuerda, el año 2020. Un año en el que todo cambió más rápido que nunca y desde el que no se ha dejado de hablar de reflotar la economía. No sabía cómo había sido la vida de mi mamá, pero sus comentarios siempre reflejaban nostalgia de un tiempo mejor. Comprendí que los problemas que tanto le preocupaban no pertenecían al pasado. Mi amona hablaba del futuro, del mañana. Hola. ¿Te ayudo? No, tranquila, has encontrado cosas. Te he dejado los paquetes encima de la mesa. Sí, lo he visto. Qué suerte, qué rapidez. ¿Por qué compras estos productos? Ay, va, por favor, siempre con lo mismo. Todas las semanas te llegan compras que vienen desde el otro lado del mundo. Como si en esta ciudad no hubiese tiendas ni mercados. Por favor, estoy agotada. Te has dado una vuelta por el barrio últimamente. En este mes han cerrado un montón de tiendas. A ver, Ama, no te lo voy a repetir más veces. No tengo ni tiempo, ni dinero, ni ganas de buscar. Esta sociedad se hunde. Mi mamá y mi madre se pasaban el día entero discutiendo. ¿Están seguros del resultado? Es el primer año que se aplica este procedimiento. Mi historia empieza con el primer año de la selectivación. Un nuevo modelo educativo para poner solución a la falta de recursos tras los recortes y para frenar las tasas históricas de desempleo. No puede ser. La niña saca unas notas excelentes y nunca ha estado enferma. Siempre hay un margen de... A partir de los 10 años y según datos, exámenes, la curva de crecimiento del empleo y otras 1000 variables, un algoritmo nos asignaría a cada uno una formación específica. Sí, claro. Le haremos algunas pruebas para asegurarnos. Agur. Con la selectivación perdíamos el derecho a elegir nuestro futuro. El test reveló una anomalía genética en mi pulmón que pronto se manifestaría en una enfermedad respiratoria. Todavía era asintomática, pero ya me habían inhabilitado para los mejores trabajos. La escasez de recursos se había convertido en un gran problema para todos los sectores. Los tratamientos como el mío ya no se incluían en la sanidad pública. Así que la única opción para recibir un tratamiento preventivo era el sector privado. Si podías permitírtelo, claro, como todo lo demás. Supongo que por eso el Estado implantó una medida para reducir el paro y aumentar el PIB. Los trabajos compartidos. La producción no paraba, pero la jornada laboral y el sueldo se dividían entre 2 personas. Cuando se terminaron los fondos de pensiones, la jubilación se retrasó hasta los 78 años. Así es como mi mamá volvió a trabajar con la intención de poder curarme algún día.
Mi mamá empezó a apagarse poco a poco. Kaixo. Las 5 ya. Ay, señor. Ese fue el último día que trabajó. Le quedaban 6 meses para los 78. No volvió más. La invasión de empresas extranjeras, que además no cumplían con la normativa fiscal, provocó el desplazamiento de la población a las afueras de las ciudades. En poco tiempo, surgieron miles de guetos rurales de refugiados climáticos. A pesar de todo, Bilbao resistió relativamente bien los cambios medioambientales. Solo sufrimos algunas crecidas torrenciales y sequías extremas de la ría cada pocos años. Se perfilan los últimos detalles de la adquisición del Athletic Club de Bilbao por parte de un empresario indio. La deuda había alcanzado niveles insostenibles al no recibir apoyo institucional. Los datos indican que la situación ha empeorado con respecto a la semana pasada. La llegada de refugiados climáticos. Biar, ¿qué haces así vestida? ¿No estarás pensando en ir a esa manifestación? ¿Cómo no voy a ir? No podemos dejar que sigan haciendo lo que quieran. La educación, la sanidad, la economía y ahora la privacidad. ¿Qué va a ser lo siguiente? Hija, espera, cariño. Espera, cariño. Puede ser peligroso para tu salud. Ese ha sido siempre el problema de vuestra generación. Os habéis pasado la vida haciéndonos creer que no se puede cambiar nada. Por favor, por lo menos ten cuidado, hija. Tengo que irme. Dímelo. No te preocupes. Por favor, cariño. Por favor, Biar. La comisión científica lleva años tratando de frenar esta situación y compartiendo los datos de los indicadores. Es difícil reaccionar sin margen de maniobra. La falta de una estrategia real de competitividad sostenible ha provocado un colapso en la sociedad. Informamos en directo desde una de las manifestaciones más multitudinarias de nuestra historia. La ciudadanía no quiere la supresión total de la privacidad, ya que esto permitirá a las empresas el control total sobre los trabajadores. Las empresas deben apostar por las personas y confiar en ellas, al igual que nosotros lo hacemos consumiéndolas. No puede ser que nos sometan a un control total y permanente y que este se permita con la excusa de la productividad. Atención, Llama. están dispersando la concentración hija. con los gases. La visibilidad es nula. No se puede resolver. Ven conmigo. Ven aquí, que no es seguro. Esta noche hay una tormenta planificada para quitar la contaminación. Saldremos cuando podamos. Ese día perdí y encontré a las 2 personas más importantes de mi vida. No puede ser. Dios mío, pero es una noticia maravillosa. ¿Pero qué dices, Ángel? En el trabajo van a estar más pendientes de mí que nunca. Eso ahora nos tiene que dar igual, que vamos a ser padres, Biar. Padres. No lo entiendes. Ay, yo no quería esto. No quiero que mi hija tenga mi vida y que muera ahogada como mi madre o mi abuela o que tenga nuestra enfermedad. No quiero que sepa que no podrá ser nadie desde los 10 años. Haremos todo lo posible, Biar. Hay soluciones. Ya, pero cuestan dinero. Pues, tal vez el mercado alternativo nos pueda ayudar.
¿Tú crees? Tengo un par de contactos de hace tiempo. Ya, ¿y el dinero qué? Bueno, pues lo conseguiremos. Confía en mí. Esto es todo lo que tenemos. No es suficiente. Claramente no es suficiente, Ángel. Querida Biar, estaba equivocada. El día en el que te detectaron la enfermedad, me di cuenta de que en realidad no nos hundimos, sino que vivimos tratando de salir a flote. Y fuiste tú quien me lo demostró, con tu alegría, tu energía. Me hiciste ver que con cada decisión elegimos si nos dejamos hundir o sacamos la cabeza. Por la reconfiguración genética de la sociedad. Gracias por confiar en nuestro terminal. Siéntese en la capilla. Biar, el futuro del mañana está en el presente. Espero que el contenido de esta caja te ayude a mantenerte a flote. Te quiere tu mamá. Soy el Dr. Morales y hoy seré su médico. Veo que quieren una reconfiguración de ADN rutinaria. Pues todo listo. Comenzamos con la sedación de la zona para a continuación realizar la modificación. Recuerde que no debe moverse hasta que el contador de la operación llegue al 100%. Habíamos conseguido dinero para modificar genéticamente al bebé antes de que naciera. Pero conocíamos los riesgos del mercado alternativo. Es la policía. Bien, tienes que irte. Tienes que irte. Ya. Ya. Vamos. Tienes que irte. Venga. Ya. Vamos. No te pueden encontrar aquí. Yo me quedo para entretenerles. Vete.
Bier, ¿estás bien?